Muy buena familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo aquí en YouTube, donde voy a estar hablando sobre 5 claves importantísimas para que tengas una transformación en tu vida. Así que toma lápiz y papel y apunta porque va a ser muy importante para ti y sé que va a ser una herramienta desde mi percepción en la cual te va a ayudar muchísimo. ¿Comenzamos? Pues aquí tienes la primera. La primera es la transformación física. Si tú eres una persona que no entrena, si tú eres una persona que prioriza primero el aburrimiento, el estar acostado, el estar evitando el dolor en vez de estar ejercitando tu cuerpo, créeme que no vas a elevar tu nivel de conciencia en lo absoluto. Vas a ser esa persona que se va a dejar dominar por su mente, esa persona que va a estar siempre acostada teniendo gratificaciones inmediatas como la pornografía, el azúcar, la comida chatarra, dormir en horas excesivas. Vas a priorizar más el descanso y el dolor que conlleva el sacrificio físico, ese dolor y ese sufrimiento, pero que es gratificante a su vez. Porque cuando tú te ejercitas y tú mantienes un hábito de entrenamiento, vas a tener una condición física óptima y por ende vas a reafirmar esa energía de la cual te genera estar siempre en movimiento. Así que es muy importante tener la actividad física. Eso te permite elevar tu nivel de conciencia, te permite conectarte con la fuente, tener ideas claras, tener una mente sana y un físico, como no, óptimo y envidiable. Lo digo como experiencia propia. Yo antes priorizaba a veces el aburrimiento, el cansancio, el descanso excesivo, quería estar en condiciones de gratificación inmediata, no valoraba lo que era el esfuerzo físico. En su momento, cuando comencé, que me dije la verdad y dije, oye, tengo que empezar a ejercitarme, tengo que empezar a hacer lo que mi cuerpo me demanda, porque no quiero llegar a la vejez con problemas de salud, con dolores articulares, no quiero llegar a cierta edad ya padeciendo de síntomas físicos. Qué horrible es, señores, en tener una edad temprana y ya padecer de dolores musculares, de calambres, de enfermedades crónicas. Y es horrible, es lamentable porque somos jóvenes. Tenemos la capacidad de ahora aprovechar la energía infinita que tenemos. Debemos ir a salir por ello. Debemos dejar esa estupidez de que la gente opine por nosotros y que nos sintamos mal. Nadie tiene la culpa, ni nadie tiene, la potestad de hacerte sentir mal si tú lo eliges, si tú lo permites. Porque si a ti te resbala en los comentarios de los demás, tú vas a ser una persona libre, una persona que se respeta, se admira y se ama. Yo cuando dejé de esas pajas mentales de que la gente me va a criticar, de que la gente me va a señalar, la gente me va a ver, fue cuando comencé a liberarme y a ser yo en presencia, a hacer lo que en verdad me gusta sin tener esos prejuicios de las personas. Entonces, ¿qué es lo importante que tienes que hacer? Tomar conciencia, hacer ejercicio y tomar ese valor, ese coraje en la cual tenemos esa capacidad de hacer lo que en verdad estamos llamados a hacer. Como consejo número 2 te puedo decir la alimentación. Es muy importante que te alimentes, alimenta tu físico, nútrelo con cosas saludables, con vegetales, el mundo verde, muchos tubérculos, toma bastante agua. Veo que las personas priorizan mucho las bebidas azucaradas, les encanta una Coca-Cola, gaseosa, les gustan esos jugos muy químicos. Señores, eso te está destruyendo. Tienes que tomar conciencia de que todas esas cosas son procesadas. El cuerpo no está diseñado para eso, el cuerpo está diseñado para las frutas, las cosas verdes y para todo lo que venga de origen animal, pero de una procedencia sana. Últimamente este mundo está muy dañado y las cosas que están produciendo son de dudosa procedencia. Entonces tienes que tener cuidado con lo que consumes, con lo que ingieres. Antes me encantaba comer comida chatarra todos los días. ¿Pero qué te produce eso? Una baja vibración. Te produce dolores estomacales, problemas intestinales, que después tenía que estar padeciendo, yéndome al médico, haciéndome chequeos, haciéndome todo tipo de análisis porque sucumbía en el dolor de estar evitando cocinarme cosas sanas. ¿Y qué era lo más gratificante, lo más fácil? Salir a comer la chatarra porque es más rico y es lo que la mente quiere. Eso es lo que quiere la mente de escasez, la mente de lo cómodo, la mente de la procrastinación, la mente de la oscuridad. Entonces prioriza tus alimentos, nútrete. Si estás entrenando, tomas mucho líquido, mucha agua, cosas que te nutran, cosas que te llenen y vas a ver que el cuerpo te lo va a agradecer. Vas a seguir teniendo un físico óptimo, una salud óptima a cierta edad, que es lo que queremos. Todos queremos vivir, pero de manera saludable y de manera permanente. Y qué bonito va a ser
que cuando alguien te mire, vaya a decir, oye, yo quiero ser como esa persona, que tiene esa edad y ha llegado a ese nivel, ha llegado a ese estatus de esa manera. Yo quiero ser como él. Qué bonito es que tú le dejes un legado, un ejemplo a las personas para que se identifiquen contigo. Malo es que digan, no voy a hacer lo que esa persona hizo porque no quiero cometer el mismo error, pero de una manera negativa. Está bien que tomen consejos de ti, pero de manera positiva. Que tú seas un ejemplo, un pilar energético. Porque para eso venimos aquí, a dejar a nuestras generaciones que vienen de relevo un camino ya libre, un camino mucho más fácil para transitar. Esa es nuestra misión. No solamente ayudar a las personas con su trabajo o decirles cómo trabajar, sino también ayudarlos con sus técnicas de vivir. Esa es una buena promesa como líder, ayudar a las personas con sus tareas del vivir. Como consejo número 3 te puedo dar, realiza hábitos saludables como la meditación, la lectura y también cualquier otra que a ti te guste, trotar, que viene siendo parte del ejercicio, pero si la acoplas también como un hábito bueno, que es un hábito bueno en sí, vas a ir adaptando tu mente a grandes cosas, a grandes cambios, porque la mente siempre va a querer estar estancada, estar con lo ya aprendido. La mente está diseñada para la supervivencia. Tienes que incomódate aprendiendo nuevas habilidades, descubriendo para lo que eres bueno y para lo que no. Entonces, para lo que no eres bueno, puedes potencializarlo, simplemente dejas y refuerzas lo que eres bueno. Pero le vas dando la señal al subconsciente de que tú eres capaz de tomar acción y de aprender cosas nuevas. Porque una vez que aprendas cosas nuevas, tu mente va a sentir esa necesidad de aprender más, querer saber más. Y eso es lo bonito de todo, porque estamos hechos para aprender cada día. Somos unos eternos aprendices. Y qué bonito que tú tengas habilidades, desarrolles nuevas habilidades en las cuales puedas ayudar y servir al mundo. No solamente es venir aquí a vivir, es venir aquí a transitar y listo. Esta vida es como un videojuego. Vívela, nútrela. Y todo el tiempo tienes que tener la noción de que si no pasas este nivel no puedes venir al otro escalón, que es el otro nivel más fuerte. Entonces una vez que tú estés en presencia, vivas las experiencias que tengas que vivir, tengas la percepción clara de cómo es la vida, tu mundo interior te va a reflejar todo aquello que quieres en el mundo exterior. Para eso venimos a este mundo, para un propósito trascendental y vivir con amor, libertad y propósito. Otro consejo que te daría es viva el presente. Recuerda que existe el bien y el mal. Existe lo inevitable, una de esas cosas. Es muy bonito que sepas que las cosas vienen de las cosas buenas y de lo malo. Tenemos que aprender de cómo vivir de las dos fuentes, beber de las dos fuentes, tanto buenas como malas. Las personas pesimistas te van a decir que solo existe un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Pero tú, con tu percepción clara y con tu mente llena de percepción certera y con un liderazgo razonable, vas a decir que el vaso está medio lleno y medio vacío. Una persona optimista. El optimista siempre ve las oportunidades y ve la manera de cómo aprovecharlas para acoplarlas en sí y tener la habilidad de desarrollarlas para su objetivo, para sus metas, para su propósito. Eso es un líder asombroso. Eso es una persona verdaderamente optimista, que de lo malo saca lo positivo, porque lo malo te viene a enseñar y lo positivo te viene a reafirmar. Eso es lo importante, es la dualidad de la vida. Y una vez que tú aprendas a desarrollar esa percepción positiva en tu vida, nada te va a afectar, porque las personas sucumben ante las cosas negativas pensando de que al sumergirse en las emociones que les causa lo negativo, creen que va a ser menos doloroso. Pero ¿cuál es la clave? La clave está en que esa sensación que te incomoda, que te carcome o que tienes aquí atorada en el pecho, señores, vívela nada más, transítela y luego déjala ir, porque al liberarte surge tu nuevo yo y entiendes que eso vino como consecuencia de un aprendizaje. Tienes que aprender que todo es un aprendizaje. No dejes que las emociones te ganen. Acuérdese que si tomamos decisiones acorde a las emociones, después nos vamos a arrepentir. Si tomas una decisión en base a la ira, vas a cometer actos que después te vas a arrepentir. Y yo sé que te has arrepentido muchas veces. A mí me ha pasado. Cuando estamos llenos de ira, ¿qué queremos hacer? Destruir, golpear. Y después llevas al arrepentimiento, llevas a la autorreflexión y sabes que al dejarte llevar por eso no te trajo nada positivo. Entonces, qué bonito es que cuando lees la vuelta a la ecuación, sepas y entiendas que tú tienes el poder de controlar tus emociones, tienes el poder de cambiar esa perspectiva y por ende, al cambiar tu perspectiva, las cosas que van a proyectarse de ti van a ser positivas
y acorde a lo que están alineados a tu propósito. Otro consejo muy importante es saber elegir tu equipo de trabajo, saber elegir a tu entorno, saber elegir a las personas con las que quieres pasar el tiempo. Qué bonito es tener un grupo que llamaba Napoleón Hill el grupo del Mastermind. El Mastermind significa ese contexto, esa burbuja energética en la cual está inmersan las personas que te rodean. Si te la pasas con personas que son alcohólicas, personas que son chismosas, personas que están vibrando en la necesidad, que están vibrando en la escasez, que están vibrando en la queja, en el chisme, en el dolor, en el sufrimiento, adivina qué vas a reafirmar tú en tu vida. Vas a reafirmar los mismos patrones que esas personas están afirmando, de manera consciente y de manera inconsciente, porque muchas veces lo afirmamos de manera inconsciente. ¿Cómo? Sumergiéndote con esa persona. Tienes una conversación con ellos y cuando ellos sacan a flote todas sus creencias, todas sus basuras mentales, adivina que te van a contagiar y por ende tú vas a tener los mismos pensamientos, quieras o no. Es simplemente como en un saco de frutas metes una fruta buena dentro de varias podridas. La fruta buena se va a podrir. Esa fruta buena eres tú. Entonces el contexto que no te valora te va a escupir y tú tienes que saber entender cuál es el contexto que te mereces, porque si no, ese contexto te va a escupir y por ende no va a aprovecharte en ese contexto, no vas a poder valorar lo que das allí. Y tu alma lo sabe, tu alma sabe que no pertenece en ese contexto. No reafirmes lo que otros reafirmen. No escuches consejos de personas que no han construido nada de valor. Yo no concibo consejos de personas que no han construido nada. Entiéndase que los consejos, las opiniones de las personas vienen siendo la mercancía más barata del mundo. Todo el mundo te quiere dar una opinión, todo el mundo cree saber algo. Pero si no has construido nada, ¿para qué lo vas a escuchar? Escucha a personas que estén en el nivel que tú quieres estar. Escucha a personas que te dejen una enseñanza. Escucha a personas que te tracen el camino hacia donde tú quieres ir. Y escucha a personas que te lleven no solamente al camino, te lleven a una verdadera transformación. Porque los tesoros más importantes no son los tesoros del bolsillo. Los tesoros más importantes son los tesoros de la mente y del corazón. Para que tengan una idea, una persona que sigue los lineamientos de una persona que siempre está reafirmando los niveles de necesidad, de fuerza, no vas a llegar a ningún lado. Me pasó mucho tiempo por estar con personas que yo consideraba mis amigos y por miedo a perderlos y no querer que se fueran de mi vida, perdí muchos años, perdí tiempo valioso que no se puede recuperar. Recordemos que el recurso más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. El dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo no. El ser humano es la única persona que puede decir hasta aquí y puede cambiar esos 5 años atrás que ha tenido de perdición y de oscuridad. Y los próximos 5 años tener unos años de éxito, progreso y de evolución. Entonces, familia, estos han sido los consejos que he querido que tengas claro para que te ayudes en tu transformación y tengas una percepción más bonita de la vida. La vida se trata de percepción solamente. Y al momento de que tú tengas una percepción positiva de la vida, todas las afirmaciones, todos los pensamientos, todas tus ideas y toda la proyección que tengas internamente va a salir a flote en lo externo. Porque el reflejo de lo que es externo es el contenido de lo que está interior a ti. Si tú eres una persona que siempre está pensando en cosas negativas, cosas neutrales o cosas que no te lleven al crecimiento, vas a reafirmar en el exterior ese tipo de eventualidades. Si eres una persona que entra en relaciones con la escasez, con la dependencia emocional, con la falta de amor, con heridas sin sanar, recuerda que entonces vas a reafirmar parejas con ese tipo de patrones. Vas a reafirmar situaciones que te van a llevar a esos contextos en los cuales no has sanado. Y cuando tú aprendas y analices, te digas la verdad, porque eso es lo más importante, decirnos la verdad, como decía Jesús, decir la verdad y la verdad te hará libre. Lo que pasa es que queremos evitar decirnos la verdad, duele. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decirnos la verdad, duela y así te sientas incómodo, dite la verdad, porque cuando te dices la verdad te liberas y encuentras en ti esa transformación que estás buscando. Así que familia, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya funcionado estos consejos. Yo sé que los vas a aplicar y los vas a internalizar no solamente en tu mente, sino en tu corazón. Hasta luego familia. Paz.